Cuando vine aquí, Vero ya no quería niños. Ya no quería niños porque era muy difícil. Y yo me fui sin una manda a ir a Talpa caminando y le pedí a la Virgen que les mandara un niño. Y les mandó a la Eli. Y ahora voy a ir y le voy a pedir que les mande el niño. Es fácil decir, es una nana, o sea, nada más lo cuide ya, pero no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo. Mi nombre es Maximina Solís. Ahorita estoy aquí en mi casa. Esta es mi casa, mi rancho donde yo nací. Y trabajé desde los 15 años. Mi primera vez que trabajé fue en Monterrey. Me dedico a cuidar niños. Cuidé a un niño de 3 meses. Una familia pues de 4 niños, 2 niñas, 2 niños. Fue difícil para mí porque fue mi primera vez que salí a trabajar fuera de mi casa. Sí me sentí triste porque pues era la primera vez que dejaba a mi mamá, mis hermanos y todo. Mi salida era de 15 días, cada 15 días. Y pues sí lloraba porque extrañaba a mi familia. Pero con el tiempo me acostumbré. Y desde ese tiempo no he dejado de trabajar. ¿Y ella quién es? Ella. Jessie. Jessie. Nina. Nina. ¿Y Vivi, quién es tu nana? Bibi. A los 13 años. 13 años. ¿En qué trabajabas, Vivi? Mi primer trabajo fue de niñera. Trabajé con una señora que se llama Lorena. Tiene 3 niños. 2 niñas y un niño. Ahorita te lo voy a traer, ella sí, mi amor. El niño se llama Joel, la niña Fátima y la más chica Dulce. Y creo que sepas que hasta la fecha lo sigo viendo. ¿Ah, sí? Sí. Me llamo Jessica Andiano Salmero. Trabajo de nana. Y desde los, ¿qué serían? 15 años he trabajado de nana cuidando a los niños. Vivo en Acapulco, Guerrero, pero nací en Aguascalientes. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Yo los agarré de 5 meses, yo los cuido, yo los veo cuando están enfermos, yo todo, yo juego con ellos, yo estoy al pendiente de su comida, de qué hacerle, qué no. Es que normalmente las 12, 13 horas que trabajo, estoy siempre con ellos. Ella me dejaba a los niños y yo dormía con ellos, y ella no se levantaba si sabía si el niño estaba enfermo o no estaba enfermo. Ella se dormía y yo cuidaba a los niños. ¿Qué edad tenía usted, Lula? 12 años cuando empecé a trabajar. Se ponía así muy llorona y no sabía si le dolía algo o no sé, pues, y ya su mamá luego me decía, ¿no? Que porque a veces también se enfermaba y pues no sabía yo qué hacerle, porque lloraba tanto, y como me las dejaban solas, entonces mamá se iba a trabajar y me quedaba sola con las niñas y pues no sabía, y sí me desesperaba un poquito. Y Nina era de las personas que no la podía tocar ni el aire, o sea, ella no se acercaba, era antisocial en pocas palabras, o sea, no podías acercártele, ella no podría llegar contigo tan fácilmente, y sí, por cualquier cosita pues lloraba ella, y hay veces que tardaba de una hora y media llorando, no la podíamos calmar, y sí hubo veces que sí me desesperaba por cualquier cosita,
Luego lloraba porque no le daban las cosas que ella quería, empezaba a llorar y para tranquilizarla era muy difícil. Sí hubo veces que sí me llegué a desesperar. O no descanso, si descanso ahorita, después ¿qué voy a hacer? Escuchando las cosas que se enojaban. Si no tengo compromisos, dormir hasta no más poder. Porque sí termino muy cansada. ¿De qué hora a qué hora trabajas? ¿De qué hora a qué hora? Desde las 7 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la noche. Mi niña hermosa, es que yo estoy bien bonita, Ire. Yo estoy bien bonita. Límpiate aquí. Aquí, límpiate. Otro. Yo adoro a esos dos niños y y no sé, siento que el día que no esté con ellos, la verdad sí me va a pegar muy feo. Porque los adoro y me acostumbré, los siento como si fueran míos. Digo a su mamá que si se divorcia de su papá, si se pelean, pues mejor que me la regalen. ¿Verdad que sí, Pozolita? ¿O no? Bueno, se llama Julián y fue el último niño que cuidé antes de empezar a cuidar a Nina y a Mauri. Ya tiene como unos 3 años. Lo cuidé como 2 años. Sí, estaba muy pequeño y ya no se acuerda de mí. Lo quería abrazar y eso, ¿no? Pues bien emocionada y me dice, ¿ya no te acuerdas de mí? Me dice, no, me dice. Y me empujaba porque ya no se acordaba de mí, ya no quería que lo agarrara. Nosotros siempre hemos sido así, pues humildes. Toda mi familia es así, la familia de mi mamá es muy humilde, es de pueblo y pues mi mamá también ha trabajado desde chiquita. Mi mamá nos sacó adelante a nosotros 6, sola, fue madre soltera y con 6 hijos pues sí fue difícil y pues sí, a veces sí digo que es injusto, ¿no? Pero pues bueno, no sé. Desde que los traigo en mi vientre he trabajado. He trabajado porque su papá dice que no son de él. Porque dice que no son de él porque no se parecen a él. Entonces, ya ahora no me importa. De primero sí me importaba, pero ahora ya no me importa porque pues de todos modos yo los mantengo. Me acuerdo que una vez le dije a la señora Claudia que yo tengo mucho miedo de quedarme toda mi vida así. Yo no me quiero quedar así. Así como Vivi. Como trabajar en casas. Trabajar en casas. Sinceramente, si aunque salga feo, pues sí, ser una criada, la verdad, a mí no me gustaría estar así toda mi vida. Una monarca volando por el cielo, volteo hacia a admirar, ya se acercan, se unen a ¿qué sí? Las veo revolotear, qué bellas, mariposas, qué bellas, mariposas, vuela, vuela, mariposas, por el cielo, cielo azul, vuela, vuela, mariposa, linda eres tú, hermosa eres tú. Bravo. ¿Y luego?